Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en YouTube. En este caso voy a hablar de los equipos que promocionaron directamente desde una tercera o cuarta división hasta la primera división de su país. En primer lugar, en España, el Granada. La temporada 2008-2009 empezó en segunda división B y en 2011 se plantó en la primera división española. Fabri era el entrenador, la propiedad era la italiana del Udinese, los Pozzo, que actualmente también poseen el Watford de la segunda división inglesa. En segundo lugar, en España también el Eibar. En la temporada 2011-2012 comenzaba en segunda división B y tras pasar un playoff contra equipos como el Real Oviedo o el Hospitalet, se plantó en segunda división y volvió a ascender, en este caso ganando la liga en segunda división. Jugadores como J. Peleteiro, Raúl Alventosa o Ander Capa, también Dani García, actualmente en el Athletic Club de Bilbao, pertenecían a esa plantilla comandada por Gaizka Garitano. Y por último, en España, el caso más reciente es el del Real Club Deportivo Mallorca. La temporada 2016-2017, después de muchos vaivenes económicos e institucionales, empezaban en la segunda división B. Llegó una nueva propiedad norteamericana, reforzó al equipo bien, con Vicente Moreno en el banquillo, un especialista en ascensos de segunda B a segunda A, ya que lo hizo con el Nàstic de Tarragona, fichó gente experimentada como Salva Sevilla o Manolo Reina, lo subieron a segunda y tras el playoff, la temporada 2018-2019 ascendió a la primera división. No pudo mantenerse más de una temporada, pero luego volvió y de momento ahí siguen. Como bonus track, en España tenemos los casos del Eldense y también del Club de Fútbol Intercity de Alicante. Ambos han ido de la mano hasta primera RFEF. Solamente el Club Deportivo Eldense ha conseguido ascender ahora y el Intercity no. Pero en la temporada 2019-2020 se encontraban disputando la tercera división en el grupo valenciano. Tras dos ascensos consecutivos, el Intercity ha parado, el Eldense de momento no. Todavía le queda una categoría, veremos si consigue llegar a primera división. Pasamos a Inglaterra. En dos temporadas consecutivas hubo un ascensor que venía de una división inferior en segunda división. En primer lugar, el Norwich City, la temporada 2008-2009 empezaba en la tercera categoría, además lo hizo con una derrota contundente en la primera jornada ante el Colchester United y tras varios cambios en el banquillo, por fin logró asentarse y ascender. La temporada 2009-2010 regresaría a Championship y en la 2010-2011 ya en Championship conseguiría otro ascenso con Paul Lambert en el banquillo, con jugadores como Russell Martin, Anthony Pilkington o Grant Holt en su plantilla. También el Southampton, tras unas temporadas convulsas en el plano económico, dio con sus huesos en la tercera categoría en la 2009-2010. Alan Pardew, entrenador experimentado en la Premier League, cogió las riendas del equipo, una plantilla que contaba entre otros con Alex Oxlade-Chamberlain y Adam Lallana, jugadores que después han hecho historia en Liverpool y Arsenal, por ejemplo, y que estaban entonces en la tercera categoría. Ascendieron y después, con Nigel Adkins en el banquillo, volvieron a lograr un segundo ascenso. Se plantaron en Premier League, han llegado a competición europea en alguna temporada, con jugadores como Sadio Mané, con entrenadores como Mauricio Pochettino, que fue su primera experiencia en Inglaterra, y ahora han vuelto a segunda división tras varios años en la máxima categoría. Como bonus track, también en Inglaterra, hablar de dos casos de equipos que no llegaron a ascender a la Premier, pero sí que hicieron doble promoción. En este caso, el Peterborough United, entre la temporada 2007-2008 y la 2008-2009, pasó de la cuarta categoría a la segunda. También el Rotherham United pasó entre 2012-2013 y 2013-2014 de jugar en la cuarta categoría a hacerlo en la segunda. También hay casos como el Luton Town, que pasó de la cuarta categoría a la segunda y que ahora se ha plantado en Premier League, pero esta vez no de manera consecutiva. Por último, pasamos a Alemania. El primer caso moderno, por así decirlo, de las ligas alemanas fue el del Hoffenheim. Dietmar Hopp, un empresario multimillonario de Hoffenheim, cogió el equipo de su pueblo, el equipo de su infancia, en las categorías más bajas del fútbol alemán. En 2006 lo plantó en la tercera categoría y lo subiría en la 2006-2007 a segunda y en la 2007-2008 lo haría desde segunda a la Bundesliga. Jugadores como Vedad Ibišević, Sead Salihovic o el portero Haas eran los mejores jugadores de esa plantilla, que ya en Bundesliga se reforzaría con futbolistas como Carlos Eduardo
El siguiente caso es el más curioso de todos. En la 2012-2013, el Darmstadt quedaría 18º en la tercera categoría alemana, posición que implica el descenso a la cuarta división. Pues bien, el Kickers Offenbach no consiguió la licencia y devolvieron al Darmstadt a la categoría. Y vaya que se lo aprovechó. En la 2013-2014 el Darmstadt ascendería y en la 2014-2015 volvería a hacerlo a la Bundesliga. La 2015-2016 participó en la primera categoría alemana con el entrenador Dirk Schuster, que la verdad que una vez que salió del club ya no le fue demasiado bien. En la plantilla había jugadores como el portero Makiena o Dominik Stroengel, su delantero estrella, que la verdad es que fuera del contexto Darmstadt no les fue demasiado bien. Por último, cabe hablar del caso del Paderborn, que es el más reciente en Alemania. La temporada 2017-2018 empezaría la liga en la tercera categoría y ascendió en la 18-19, volvió a ascender y la 19-20 se plantó ya en la Bundesliga. Su mayor estrella, el delantero Sven Michel, se quedó en la categoría. De hecho, Sven Michel ha sido protagonista en la clasificación del Union Berlin para la Champions League. Como bonus track, en Alemania tenemos el caso más reciente de Würzburger Kickers. El Würzburger Kickers pasó en muy poquitos años de la sexta categoría a la segunda. Pero fue entre la 2014-2015 y la 15-16 que se plantó con 2 ascensos consecutivos y terminó con sus huesos en la segunda división. La 2016-2017 participó en la categoría, empezando muy bien la liga, pero finalmente descendió. Por último, si nos referimos a Alemania, también tenemos que hablar del Elversberg. El Elversberg es un equipo que la temporada 2021-2022 la empezó en la cuarta categoría y la 2023-2024 la ha empezado en Bundesliga 2. Otro de los casos que no han llegado a primera división, pero merece ser resaltado. Pues nada, esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber dándole al me gusta y por supuesto espero que os suscribáis. Nos vemos en el próximo vídeo.